Estamos llegando al último tercio del año. Las cifras son ambivalentes. Por una parte nos dicen que los homicidios algunos meses se reducen. Otros sostienen que incluso son por abajo que el año pasado. Pero también sabemos que el secuestro, extorsión y otros crímenes están creciendo. Y sabemos que las violencias, en plural, se mantienen. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el balance que se puede hacer? ¿Cómo está afectando la realidad que un país que vive en la inseguridad, las violencias y que por otra parte enfrenta el bajo crecimiento, la pobreza, que no se compadece y tenemos una sensación que tenemos que hacer mucho más? Será parte de las reflexiones hoy en el Estudio México Social. En México se vive una extendida ola de violencia que está generando millones de víctimas de la delincuencia cada año. En muchos de los casos, las víctimas enfrentan terribles procesos de violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades judiciales, por lo que pocas personas acuden a realizar denuncias formales ante la autoridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, ENVIPE 2013, la cifra negra en el país sigue siendo muy alta. En promedio, en 2013, se denunciaron ante la autoridad solo el 10% de los delitos cometidos en el país. Por debajo del promedio, en Guerrero solo se denuncian 4 de cada 100 delitos, mientras que en el Estado de México solo se denuncian ante la autoridad 6 de cada 100 delitos. Además, solo se abre proceso de averiguación previa en 2 de cada 3 delitos denunciados. De acuerdo con el INEGI, el 73% de la ciudadanía se siente insegura en las entidades de la República que habita. Los estados donde más inseguridad se percibe en el país son el Estado de México, donde el 92% de los habitantes se sienten inseguros, el Estado de Morelos, donde el 89% de sus habitantes manifiestan sentirse inseguros. Le siguen en este orden el Estado de Tabasco con 86%, Tamaulipas con 84%, Michoacán con 82% y Veracruz con 81%. La situación es alarmante, y dados los niveles de corrupción que imperan en todo el territorio nacional, la mitad de la población desconfía de las principales instancias de procuración e impartición de justicia. De acuerdo con la ENVIPE 2013, el 57% de las personas confían poco o nada en la Procuraduría General de la República. El 50% confía poco o nada en los jueces de todos los niveles y ámbitos de justicia. Además, el 65% de la población percibe niveles de corrupción entre los jueces, agentes del Ministerio Público y Procuradurías de Justicia, incluyendo la PGR. Estamos llegando al último tercio del año y comentaba con Eduardo, que te agradezco nuevamente que estés en el Estudio México Social. Encantado. Por lo menos mi sensación de ambivalente. Parecía ser que iniciamos el año con ciertos datos que, sorprendentemente para los que no somos especialistas, nos daba cuenta que cierto nivel de violencia, los homicidios dolosos, estaban por abajo que otros años. Pero por otra parte, especialistas como tú documentan que otros crímenes correlacionados, extorsión, secuestro, se mantienen o se extienden a las otras zonas. Yo quisiera iniciar esta reflexión. ¿Cómo podríamos dar cuenta de estos 2 años, 2015, después de la estrategia del nuevo gobierno federal y, bueno, propiamente ya entrando a esta etapa de visualizando el último tercio? Hemos avanzado, la situación de las violencias se ha estancado, hay ciertos indicios que nos digan si ha mejorado, o cuál sería tu balance, cómo podemos describir, digamos, llegando a este mes de septiembre de 2015, ¿cómo podrías tú comentarnos cuál es tu mirada hacia el esfuerzo que se ha hecho? Porque sin duda has hecho un esfuerzo que ha costado vidas y recursos. ¿Cuál sería ese balance que podríamos hacer? Muy bien, quizás, Mario Luis, para contextualizar lo que estamos diciendo, habría que decirle a quienes nos están viendo que efectivamente venimos con una tendencia de disminución de los homicidios desde el último año de Felipe Calderón y que esa tendencia negativa continuó durante el primer tercio
la primera mitad de este sexenio, pero justo en este año con las elecciones ha habido una especie como de freno. O sea, sí se ha frenado la tendencia de disminución, y no solo eso, sino que antes de las elecciones, lo cual además es algo típico que sucede en los meses anteriores a las elecciones federales, hay un rebote, hay un aumento de la violencia en varias entidades del país. ¿Por qué? Bueno, hay muchas hipótesis en algunos lugares como Guerrero, como Michoacán, muy complicados. Pues el tema de la violencia electoral siempre está latente, Sí. ¿no? Entonces, digamos, asunto coyuntural de las elecciones está relacionado con el freno de la caída de los homicidios, y por otro lado, pues eventos de un enorme impacto mediático, muy lamentables, que también han dejado entrever pues los defectos que tiene todavía varias acciones del gobierno federal. Primero, pues el tema Michoacán, el tema de las autodefensas, el tema de la conversión de estas autodefensas en policía rural, algo que más o menos caminó bien y que me parece que el gobierno logró neutralizar a tiempo. Pero después nos viene el problema de Iguala, de los estudiantes, la matanza tremenda, que nos viene un poco a mostrar cómo la violencia empieza a cambiar y empieza a moverse a estos municipios como Iguala, un tanto rurales, semiurbanos, que es justamente el fenómeno que hemos vivido en los últimos años. La violencia se ha ido moviendo de los centros urbanos a las cinturones, a las periferias de las ciudades y a las zonas rurales, y eso ha propiciado pues la cooptación de las policías municipales, como fue el caso de Iguala y de otros municipios de Michoacán. Y pues este hostigamiento del crimen organizado a los agricultores, a los ganaderos, a los empresarios de estas zonas, ha propiciado que ellos empiezan a financiar grupos de autodefensa, como fue el caso de Michoacán, como hay muchos en Guerrero y en muchos estados del país. Mario Luis, estamos hablando de que aproximadamente en unos 200 municipios del país hay grupos de autodefensa de 20 estados. No es un fenómeno aislado de Guerrero, de Michoacán. Claro, es en estos dos estados donde hay más grupos de autodefensa, pero estos grupos perviven en otros lugares. Entonces, el asunto de Iguala nos viene a mostrar una nueva cara, digamos, de esta violencia tremenda en zonas rurales, y con el hecho lamentable de que aquí las víctimas son jóvenes y es una masacre espantosa. Eso sin duda repercute en la imagen del gobierno, en la opinión pública. Y luego, pues, tenemos este último hecho muy lamentable de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa, a quien pues tuvieron, creo que apenas un poco menos de un año apresado en una cárcel de máxima seguridad, y que, como vimos, pues logró, a mí me parece que sobornar a buena parte del personal de ese penal en todos los niveles, y pues una huida espectacular que también ha tenido un impacto mediático tremendo y que sin duda está afectando la imagen del gobierno mexicano, no solo al interior, sino sobre todo con nuestras contrapartes americanas. Yo creo que ahí va a ser muy difícil, si llegamos a recapturar al capo, que no lo extraditemos de manera inmediata, porque las presiones van a ser tremendas, ¿no? ¿Cómo hacer compatible captura de capos, fragmentaciones, capacidades operativas sorprendentes, digo, de que tengan un lanzacohetes y tienen un helicóptero, más una sensación? ¿Cuántas las nuevas autoridades municipales que llegaron al poder democráticamente pueden traer adentro un vínculo que al rato podemos tener otro Iguala? Y entonces pareciera ser que no solo no avanzamos pese a la estadística, sino que nos muestra esta enorme complejidad que
que me debería, a mi juicio, yo no soy experto, tú lo eres, pues replantear algunas cosas. Y mi pregunta sería muy concreta, es a raíz de Iguala, Jalisco, a raíz de este descabezamiento de ciertos grupos, ¿ha habido una adaptación a este nuevo contexto o seguimos, de acuerdo a tu evaluación, bajo la inercia, la visión que se planteó a inicios de esta administración? Mira, justamente este fenómeno de fragmentación es central para entender lo que está sucediendo, porque básicamente a nivel local en México tenemos aproximadamente 202 organizaciones criminales, o sea, grupos mafiosos que cobran cuota, tipo Guerreros Unidos. Son sobre todo locales. ¿Cobra cuota, digamos, por el uso del piso, por la tienda? ¿A eso te refieres? Exactamente, ¿no? Es extorsión presencial, sobre todo, y secuestro. El secuestro es una forma de extorsión, es una vertiente de la extorsión, ¿no? Estos grupos son muy agresivos, muy violentos. Es muy difícil que el ejército o la Policía Federal los persiga de manera eficaz, porque son grupos de carácter local que conocen perfectamente pues las características de la zona en la que operan, están vinculados a veces con la policía o con otros grupos sociales, a veces gozan de respaldo social. Entonces, ahí lo que ha fallado, Mario Luis, ha sido todo el tema del fortalecimiento de las policías municipales del país. O sea, ahí la gran falla, digamos, arquitectónica en el modelo es que empezamos a, digamos, construir una casa armando primero el techo en lugar del suelo y las columnas. O sea, primero pensamos en construir una gran policía federal en lugar de haber fortalecido las policías municipales, que son la base en la que descansa la seguridad de los ciudadanos de calle, ¿no? Inmediato, de proximidad, ¿no? Pero ahí este proyecto de una policía única es, digamos, una respuesta o es esta fragmentación, este proceso que no se logra detener. Es porque yo he escuchado que algunas gentes ponderan que la policía única es una de las vertientes que habría que aceleradamente construir. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Debe haber una policía única en todas las entidades o debía ser casuístico dependiendo los lugares donde tengamos alguna policía municipal? O sea, ¿cómo hacer compatible estos dos discursos? A mí me parece que el hecho de que no haya marchado bien el modelo propuesto por el presidente Peña tiene que ver con que la propuesta es demasiado radical. Lo que el presidente Peña le propuso al Congreso fue básicamente eliminar la figura de las policías municipales y crear únicamente policías estatales de mando único en los estados. Otro esquema más flexible sería una especie de alineación, de subordinación de las policías municipales a un mando único. Ese es un esquema menos radical porque subsiste la figura de la policía. Y me parece que esa radicalidad de la propuesta del presidente Peña es lo que ha obstaculizado el avance de su iniciativa en el Congreso. Entonces me parece que ahorita seguramente deben estar trabajando en una reformulación de la propuesta para hacerla más flexible y que, como tú decías, en aquellos lugares donde hay una policía municipal semiprofesionalizada que más o menos da resultados, porque sí hay lugares donde hay policías de estas. El caso quizás más notable es el de varios municipios de Nuevo León, donde ha avanzado más este proyecto. Pues digamos, no hay por qué disolver las policías municipales y crear esta gran policía estatal. Ahí puede aprovecharse mucho el trabajo que se ha hecho en profesionalizar estas policías municipales. Y me parece que entonces tiene que haber una especie de esquema más flexible con un ente que evalúe la calidad de las policías y el trabajo que están haciendo. Sin duda un criterio de evaluación va a ser qué tanto han podido o no disminuir la incidencia delictiva en la zona en la que operan. Y tenemos que avanzar en eso, Mario Luis, porque si no hay una buena policía municipal, va a ser imposible erradicar estos grupos mafiosos. Déjame ir a un corte y regresamos porque quisiera que abordáramos el otro tema. La hipótesis es que los sistemas de verificación de confianza, estos exámenes que le hacen, algo está pasando porque es
pareciera ser que la hipótesis de que hay infiltración, compra, corrupción, está incluso en un lugar que, digamos, me imagino que el personal de estas cárceles debe estar continuamente bajo distintos exámenes, pero parece ser que eso no está funcionando. Deja ir a un corte y regresamos para seguir haciendo esta valoración. O sea, parece ser que la complejidad del tema de las violencias tenemos que exigir su plena comprensión. Y por otra parte, lo que Eduardo Guerrero ha escrito muchas veces, esta realidad de que parece ser que hay un movimiento hacia zonas, regiones, territorios, dependiendo la incidencia, digamos, de confrontar este crimen, pero está esta otra parte de la extorsión que, en lo particular, la sensación de inseguridad es creciente y parece que ahí no hemos podido avanzar. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social para seguir hablando sobre las violencias que parece que no ceden pese a los esfuerzos y pese a que hay algunos planteamientos que en algunos lugares muy puntuales, ya nos dijo Eduardo, muestran ciertas capacidades de respuesta. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo con el doctor Eduardo Guerrero, aunque la violencia disminuyó en 2014, este año fue de grandes contrastes. Fueron notorios tanto el incremento súbito de la violencia en febrero, que arrojó el registro más alto desde marzo de 2012, como su descenso pronunciado de agosto, la cifra más baja desde abril de 2008. Estas sacudidas, sumadas a eventos de alto impacto como la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, nos recuerdan que el aumento abrupto de la violencia en algunos municipios del país es un riesgo persistente. Tan solo el número de homicidios registrado de 2007 al 2014 ha aumentado considerablemente. En 2007, por cada 100.000 habitantes, se tenía un registro de 8.1%, en 2008 de 12.6%, en 2009 se incrementó a 17.5%. Para 2010 superó el 22% y en 2011 se registró el porcentaje más alto de 23.5%. Del 2012 al 2014 se ha notado un descenso que ha ido del 22.2% al 16.5% estimado. Eduardo, lo fraseabas bien ahorita en el corte de que tenemos avances desiguales dependiendo de la región. Pero hay dos temas que me gustaría tu reflexión. Uno, esta realidad de la sospecha de la infiltración del crimen en esferas muy altas y que ha llevado a estas fugas o la posibilidad de filtración con el evento Jalisco, que me gustaría que lo comentaras, lamentable evento donde perecen miembros de las Fuerzas Armadas, pero además pareciera que hubo, o algunas gentes sostienen que sí hubo cierta filtración que permitió esta reacción tan virulenta. Pero entremos al primero. ¿Hasta dónde sí es válida la hipótesis de que sí hay una infiltración y los sistemas de inteligencia o de control de confianza no están operando al 100%? Me parece que en el caso del altiplano y de la fuga del Chapo, sin duda, hubo una colusión de varias autoridades del penal. Esto es algo lamentable y es algo que solo pudo, yo creo, hacer una figura del tamaño del Chapo Guzmán. Estamos hablando de uno de los líderes del crimen organizado, pues con más capacidades, con una organización quizás la más sólida del país, que es el Cártel de Sinaloa. Estamos hablando de una burocracia muy hecha, muy institucionalizada, con rutinas, con disciplina, con mucho espíritu de cuerpo, piramidal. Entonces, y de las menos golpeadas, también hay que decirlo, del gobierno, porque el gobierno ha focalizado sus esfuerzos primero contra los Zetas y pudo desbaratarlos, digamos, aunque no los erradicó, porque hay muchas células ex-Zeta en el país, sobre todo en Tamaulipas, y después se fue contra la familia michoacana y contra los caballeros templarios, y también logró desarticularlas. Pero el cártel de Sinaloa no ha sido un foco del gobierno, porque no es un cártel per se muy violento, tiene brazos muy violentos. Por ejemplo, el propio cártel Jalisco Nueva Generación fue un brazo armado del cártel de Sinaloa, pero luego se independizó. Y justamente, y quizás esto nos sirva para dar el paso con el tema Jalisco, que lo tocaste
previamente y que es un tema fundamental, porque además de las crisis que mencioné de Iguala, el tema de la fuga del Chapo y el tema de las autodefensas de Michoacán, yo creo que este tema de Jalisco es uno de los temas más importantes de este año y tiene que ver, digamos, la explosión del problema fue con estos eventos de narcobloqueos el 1 de mayo de este año, en un alarde, digamos, de fuerza, con todas las ganas de provocar un daño en la imagen del gobierno estatal del cártel Jalisco Nueva O sea, Generación. sí había una intención de mostrar fuerza, o sea, Así es. no fue simplemente reacción a los movimientos. Así es. Ahora, este cártel cometió un error estratégico fundamental y fue haber tumbado el helicóptero del ejército y haber matado a todos estos elementos. Creo que fueron cerca de 20, ¿no? 17 o algo así. Y me parece que haber hecho eso fue echarse la soga al cuello, Mario Luis, porque cuando ante, digamos, una agresión de este tamaño a las Fuerzas Armadas, pues te pone justamente en el foco de ellos, y ya la Operación Jalisco, que inició pocos días después de este evento del 1 de mayo, pues está ocupado, una zona de Jalisco está ocupada por el Ejército y por la Policía Federal, creo que son alrededor de 7,000 elementos. Me parece que el cártel Jalisco se desplazó sobre todo a una zona de Michoacán y salió también con algunos remanentes de los caballeros templarios y andan cometiendo delitos en Michoacán, pero las cosas en Jalisco pues bajaron mucho por la presencia federal, pero realmente no ha habido eficacia para confrontar y para desmantelar al cártel Jalisco Nueva Generación. Es un cártel sofisticado, es un cártel, como te dije, que formó parte del cártel de Sinaloa, con mucho dinero y que tiene dinero de venta de cocaína, metanfetaminas, y también se especializaron en extracción ilegal de combustible. De hecho, la escasez que hemos visto en varias zonas del país de combustible y que hubo también en Jalisco tiene que ver justamente con el crecimiento de tomas clandestinas de los ductos, que ha crecido mucho en los últimos meses, ¿no? También es un foquito rojo que cada vez está afectando más a Pemex, ¿no? Entonces, déjame entrar porque tú lo has dicho, lo dijiste la vez pasada, ante un evento hay una reacción masiva, y en este caso creo que ante el desafío que fue esta manifestación de fuerza de fuego, como dicen los expertos, concentrado nuevamente, creo que se nombró a un general, etcétera, ¿no? Pero nuevamente es muy reactivo, y tú lo has dicho, que sí hay elementos para poder actuar antes de eso. Pero algo pareciera ser que no se da, y creo que está vinculado a lo anterior, a la debilidad estatal o municipal. O sea, no hemos podido detectar dónde se está consolidando, porque bueno, me cuesta trabajo aceptar que esta extracción de miles de litros, con lo que implica de logística, porque no es tan simple sacar gasolina, almacenarla, venderla, no sé cómo le hacen, pasa desapercibido y no se logra actuar antes. O sea, ¿cómo te explicas esto? No tenemos capacidad, Mario Luis, no tenemos recursos humanos capacitados, no tenemos. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Tuvimos muchas crisis económicas, como tú recordarás, en los 80s. Sí. El modelo hizo crisis con Echeverría, luego tuvimos crisis también con José López Portillo y también con Miguel de la Madrid. Nos llevó casi 20 años generar una clase de burocracia profesional especializada en el tema económico y de las finanzas públicas, para cómo saberlas manejar, para que realmente ellos hicieran cargo del tema económico y pudiéramos estabilizar la economía. Y ahora tenemos una Secretaría y un Banco de México pues con un servicio profesional de facto, ¿no? El Banco de México, bueno, pues es un ente autónomo. Bueno, te comento esto porque en el asunto de esa seguridad estamos un poco como estábamos en las agencias de economía de hace muchos años.
con López Portillo, con Echeverría, estamos llenos de inexpertos, de improvisados. No hay un servicio civil de carrera que entrene a gente en temas de seguridad, de inteligencia, de centros de reclusión. No tenemos ni la policía tampoco profesionalizada, ni los custodios de las cárceles, ni los peritos de la Procuraduría, ni el Ministerio Público. ¿Y sabes cuánto nos va a llevar eso, Mario Luis? Nos va a llevar décadas. Ahora, algunas gentes sostienen que este ejercicio de extinguir la antigua Secretaría de Seguridad y pasar funciones a Gobernación, eso también tuvo su costo administrativo, burocrático. No sé si es el mejor esquema o no, pero sí he oído el comentario de que pues eso también tuvo un costo, digamos, pues simplemente de organización. Claro. ¿Tú estarías de acuerdo que, aparte de un tema de organización, hay un tema de diseño, que debimos haber preservado el antiguo modelo de Secretaría de Seguridad, o no es un tema relevante en esta complejidad de que va a tomar muchos años enfrentarlo y vamos a vivir pues, con violencias? A mí me gustó la decisión de que absorbiera Gobernación la Secretaría de Seguridad para darle más congruencia, más coherencia a la estrategia, porque sí había muchos choques, sobre todo entre la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría. Como tú recordarás, con la sección de Felipe Calderón, hubo tantos choques que culminaron con la renuncia de Eduardo Medina, en aquel entonces procurador. El asunto es que hacerlo en un contexto tan complejo en el tema de seguridad, pues lo que ocasionó fue que, en primer lugar, como bien dices, distrajéramos mucho la atención del gobierno federal el primer año en todo un trabajo administrativo de fusión, porque realmente fue como si como si una ardilla se come un perro, ¿no? Es decir, era enorme la Secretaría de Seguridad Pública para ser absorbida por un ente tan pequeño como lo era la Secretaría de Gobernación. Eso realmente requirió de un esfuerzo administrativo y jurídico tremendo que me parece que desvió la atención del problema central de delitos en México a un problema de carácter administrativo, y eso me parece que fue perder mucho tiempo durante el primer año en un tema adjetivo, en un tema accesorio como es el administrativo, ¿no? Ahora, se creó la gendarmería, pero la gendarmería, como dice un locutor de fútbol, terminó siendo un tirititito para lo que esperábamos. La gendarmería fue anunciada como un gran cuerpo de policía rural que iba a estar de manera permanente en las zonas más desprotegidas del país, justamente donde estaban mudando las mafias y estaban empezando a extorsionar a los agricultores, a los ganaderos. Ahí iba a estar la policía, la gendarmería, esta policía rural de proximidad, cuidando que no hubiera esta extorsión. Eso terminó, pues por muchas razones, esfumándose y quedando un pequeño ente que entró en funciones hasta el tercer año de gobierno con un cuerpo de apenas 5,000 elementos que han sido completamente insuficientes para el reto que tenemos. Una policía que se mueve constantemente y que vino a ser solamente una división de la Policía Federal, ¿no? Para concluir este bloque, si hay un problema de recursos, entonces, o sea, hay muchísimo dinero en el sector entonces seguridad. Hay un problema de estrategia, de uso, eficacia. No solamente es un asunto del monto. Y de forcejeos y de desconfianza entre las propias agencias, ¿no? El ejército le tiene mucha desconfianza a las agencias civiles, no se ponen de acuerdo en la mesa, hay un forcejeo de recursos. La Procuraduría, al contrario de lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Seguridad y con el Ejército, casi no ha recibido incrementos presupuestales. Entonces, me parece que se trata como de es un forcejeo y estamos creando un ente ahí muy extraño, un pequeño monstruito deforme que no tiene mucha coherencia cuando ya lo ves completo, ¿no? Sin duda, cada agencia quiere hacer su chamba bien, pero falta mucha capacitación, falta mucho liderazgo, conducción, idea de hacia dónde vamos. Y es que, como te dije, estamos a medio camino y realmente nos hace mucha falta capacitación y expertise, como dicen, en materia de seguridad. Déjame un corte, porque por otra parte, después de estos años, me imagino que también hay fatiga, desgaste, una enorme erosión de esfuerzo, más allá de capacidades.
sí hay una fatiga y que además se suma a esto que nos señalan. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social para seguir hablando con Eduardo Guerrero sobre el enorme desafío que implica enfrentar las violencias y cómo estamos hoy en una situación, insisto, ambivalente, avances desiguales. No logramos percibir, por lo menos nacionalmente, que el esfuerzo se está generando de una manera en la República y tenemos ejemplos de avances, pero también evidencias de que estamos atrapados, seguimos atrapados. Y me quedo con la reflexión que decía Eduardo, nos va a tomar mucho tiempo construir las estructuras institucionales para enfrentar lo que hoy estamos viendo. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con el doctor Eduardo Guerrero, el análisis a nivel municipal revela que los 10 municipios más violentos fueron Acapulco, con 347 ejecuciones, Culiacán, con 301, Juárez, con 245, le sigue Tijuana, con 205, Chihuahua, con 186 ejecuciones, Torreón, con 132, Chilpancingo, con 116, Morelia, con 108, Iguala registra 103 y Reynosa 96 ejecuciones. Los primeros 6 municipios, aunque registran disminuciones significativas, se mantienen en el listado de los 10 más violentos desde 2013. En 2014, en los 10 municipios más violentos, ocurrió el 23% de las ejecuciones, cifra menor al 26% observado en 2013 y al 36% de 2012. Como lo hemos platicado, Eduardo, este año tuvimos los datos sociales, una nueva fotografía social que INEGI Coneval nos presenta y que nos habla de un país de la dimensión de 120 millones, 32 millones de familias, un país en el cual la incidencia de la pobreza pone nuevamente que es casi 5 de cada 10 mexicanos son pobres, 55, 53 millones, pero 7 de cada 10 indígenas son pobres. Y nos habla también de esta gráfica tan dramática que cuando uno ve la pobreza de ingresos 92 y 2014, no se ha movido. O sea, el crecimiento económico ha sido muy bajo, los salarios no logran retribuir el esfuerzo, porque yo sostengo que la gente más pobre es la que trabaja más y recibe menos salarios. Entonces, ¿cómo leer desde tu ángulo estas cifras sociales de pobreza, desigualdad, una economía que no crece, más allá de los argumentos que es porque las reformas no han logrado madurar, etcétera? Pero ¿hasta qué punto hay esta interacción de estas esferas? Yo me acuerdo el dato que nos dabas de miles de jóvenes que eran usados en los conflictos de Ciudad Juárez. Pues sigue estando esta realidad, la pobreza juvenil. Yo digo que en nuestro país la pobreza tiene rostro de infancia y de jóvenes. O sea, ¿hasta dónde está incidiendo esta parte en esta complejidad de las violencias? Mira, la pobreza es una condición necesaria, diría yo, pero no suficiente para que se dé un contexto de crimen organizado, generalizado y violento. Es muy importante en un lugar donde tenemos a muchos jóvenes que no ven vías de mejora en sus ingresos, de ascenso social. Si por un lado tienen esa opción cancelada y no ven opciones laborales atractivas, y por otro lado tienen al capo llamándoles y pidiéndoles que se unan a la organización y ofreciéndoles dinero, esa es una condición fundamental, que hay un empresario criminal en la zona que los invite a colaborar. Y la siguiente condición fundamental es que ellos perciban que hay poco riesgo en unirse a esa organización. Sí. O sea, que la probabilidad de arresto o la probabilidad de que te maten sea baja. Entonces, si tienes esas dos condiciones, o tres condiciones, no vía de ascenso, empresario criminal en la zona y percepción de bajo riesgo, entonces sin duda te vas a unir a la organización y te vas a volver en un criminal. En lugares como Ciudad Juárez, donde hubo tantos muertos y fue tan violento la epidemia de violencia, les llamo yo, que sucedió allá, los jóvenes aprendieron que era una vía
que quizás deberían abandonar, porque sí la probabilidad de que te murieras se convirtió muy alta en un plazo muy corto, pero en otros lugares, comentábamos tú y yo en el corte, como Cancún, donde hay toda una capa ahorita de extorsionadores de negocios en la costera, para restaurantes, para discotecas, etcétera, que hacen cobro de piso y que utilizan a estos jóvenes para ir a recoger el dinero o para estar vigilando la zona. Pues a veces los salarios por como les llaman, halcones de estos, son 8,000, 10,000 pesos mensuales, que no los ganan en un trabajo decente. Pues sin duda, estas cifras que me estás comentando de Coneval, que son una pésima noticia, porque como también ya apuntas, el avance que tenemos en las últimas décadas es nulo en términos relativos. Yo me acuerdo con Carlos Salinas, cuando yo trabajé en la Sedesol, que andábamos también en los 14 millones de pobres extremos, que es más o menos la misma la cifra de ahora, ¿no? Así es. Y me acuerdo que Julio Volvitnik, un especialista, apuntaba que más o menos teníamos 50 millones de pobres. Hoy sostiene que son 80, ¿no? Pero bueno, en términos absolutos las cifras siguen siendo inconmovibles. Así es. Pese a 30 años... Es una pésima noticia, Mario Luis, porque entonces estos jóvenes, justamente, pues están ahí y uniéndose quizás a bandas que ya no son tan violentas como las de Juárez, porque en Juárez sí realmente fue una guerra espantosa que convirtió a esa ciudad en la más violenta del mundo. Pero ¿cómo explicar esta parte? Déjame ir en este rápido ir y venir. Cancún. Si uno ve las notas de periódico, pareciera ser que no hay esa intensidad de violencia. Y por otra parte, cualquier amigo que va te comenta que ahí se vende pues casi abiertamente en los baños de discotecas o antros digamos, de alto ingreso, todos los productos posibles. Bueno, la sospecha, por lo menos la mía, es de que hay una confabulación muy fuerte y un statu quo que evita las violencias y donde se rompe, digamos, la disputa por territorios de producción o de consumo, ahí tenemos las violencias. Entonces, estamos en una situación de que en los lugares donde no ves estas violencias, esta misma ciudad, esa intensidad, hasta el dramático crimen de estos últimos días, semanas de los periodistas, pareciera que lo que refleja no es el avance, sino una especie de statu quo o de acuerdo, pues que hace que se mantenga, digamos, muy por debajo y todo opera. Pero lo que tenemos realmente es la evidencia que ahí también debe haber. Entonces, sí es real esta sospecha, como puede ser la zona metropolitana del DF, Toluca, Cancún, que son zonas que lo que estamos viendo es un acuerdo, no una mayor capacidad de operación del sistema de seguridad y justicia. Sí, en el caso de Cancún, sin duda se ha plagado de células extorsivas en los últimos años y eso ha provocado, aunque no ha habido una explosión de violencia que, digamos, ahuyente el turismo, sí mucha gente que vivía en Cancún está abandonando Cancún, iban a Cancún, tenían ahí su casa de playa, tenían ahí su terreno y todo eso lo han ido vendiendo los últimos años. Han bajado muchísimo los precios de las propiedades en Cancún y de los terrenos en Cancún. Ya no tienen el atractivo de antes, justamente por este asunto del cobro de cuota, de la extorsión presencial. Ahí yo creo que lo que se hizo fue no enfrentarse a las mafias para no generar un problema de violencia que te afectara al turismo, que es la fuente principal de ingreso, pero tampoco dieron la pelea cuando debieron haberla dado contra las células extorsivas. A mí me parece que tiene cierta racionalidad en una zona turística no vas al cuello a las organizaciones de narcomenudeo, porque en primer lugar llega mucho turista que justamente lo que quiere es comprar droga. Entonces, más bien, me parece que en esos lugares es muy racional reservar ciertos lugares para esa venta de droga y no, digamos, no tratar, si no tienes suficientes capacidades de sancionar eso, porque lo que vas a generar es justamente un conflicto muy violento, va a haber muchos muertos y vas a acabar con el centro turístico. Entonces, tienes que administrar el problema del narcomenudeo
Pero cuando estos cuates empiezan a diversificar su portafolio criminal y empiezan a secuestrar y a extorsionar, y eso no lo atiendes y no mandas mensajes claros de que ahí vas a actuar con contundencia y con capacidad, entonces se te plaga la zona y se te descompone el problema, como es el caso de Cancún. Cancún tiene un problema gravísimo ahorita de extorsión y secuestro. Claro, muchos funcionarios dicen que no, que son bajos, sí, pero porque nadie denuncia. Pero si tú platicas en los restaurantes, con la gente o con el policía, pues es vox populi, que hay un problema grave. En el caso de la Ciudad de México, antes de irnos al corte, ¿cómo valorarías la situación? ¿Cómo se percibe? ¿La extorsión, el secuestro va a la baja, se ha mantenido? ¿Hay esta lógica de un pragmatismo de operación, el cual pues no se confronta violentamente en la zona metropolitana, pero sí en las periferias? Hubo una descomposición en el DF en la transición de Ebrard con Mancera, hubo un deterioro inmediato de los niveles de seguridad de la capital, que se ha tratado de contener, pero que se ha ido deteriorando lentamente. Las delegaciones más afectadas son Iztapalapa, la Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, y menos, pero también con signos de descomposición, está la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo, en donde ya hay colonias pues, de clase media alta, en donde ha habido pues, gente que se mueve y que lo ha hecho público, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Es lamentable, pero gracias a que tenemos un superávit policial tremendo en la Ciudad de México, no se animan los narcotraficantes a entrarle en serio a la Ciudad de México porque son rápidamente detectables. Entonces lo que tenemos son células de narcomenudistas, son células de extorsionadores de negocios. Salió recientemente el escándalo en la colonia Condesa, ¿no? De que les cobran una cuota. Y muchas veces, curiosamente, los extorsionadores son las propias autoridades del DF, los que van a verificar las licencias, etcétera, se vuelven también extorsionadores. Pues ahí hay un problema de auditar a la burocracia, a una parte de la burocracia del DF que supervisa estos negocios, y por otro lado, pues que sí han permitido que células de narcomenudistas que solo operaban en ciertas delegaciones del país, como Iztapalapa o como en la Gustavo Amadero, se han ido mudando y han ido cada vez teniendo presencia pues en delegaciones que antes eran intocables, como la Benito Juárez o la Miguel Hidalgo, ¿no? Déjame ir a un corte y déjame regresar al último corte de este programa que siempre contigo se hace muy corto. Dejándote la pregunta, o sea, si pudieras hacer una lista de cuáles son los mayores riesgos, los 5 riesgos que vamos a enfrentar, ¿cuáles serían estos riesgos, digamos, territoriales? ¿Dónde percibes que hay riesgos que... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. O sea, ¿qué riesgos ves en términos territorios? Bueno, ¿ves riesgos que se puede acentuar en tal región o tal región? Ah, ok. Y dos, tenemos un nuevo Congreso. Siempre en esta idea de que podemos hacer mucho mejor lo que se está haciendo. ¿Cuáles serían acciones, digamos, inmediatas, en función de lo que se ha aprendido, el desgaste, el conocimiento y también el esfuerzo? Yo no puedo más que reconocer también que sí hay un esfuerzo y un enorme sacrificio de las Fuerzas Armadas Federales que están ahí, que cumplen instrucciones y que están sujetas a muchos problemas de coordinación, puede ser hasta de estrategia. Vamos a un corte y regresamos para llegar al último corte en términos de pensar cuáles son los lugares donde tenemos mayores amenazas o posibles riesgos y cuáles son las posibles acciones, digamos, que un experto como Eduardo Guerrero podría sugerir que debería hacer de inmediato, pensadas rumbo al presupuesto 2016, rumbo a un Congreso que tiene también una agenda y una oportunidad para tratar de enfrentar las violencias. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con el doctor Eduardo Guerrero, en cuanto a la geografía de la violencia, al desglosar los datos a nivel estatal se observa que, en comparación con 2013, en 2014 se registraron incrementos en el número de ejecuciones solamente en 5 entidades: Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Tlaxcala. Por primera vez desde 2007, en 2014, ningún estado registró más de 1,000 ejecuciones en un año.
Eduardo, lugares donde percibes amenazas, riesgos, territorios que están... Bueno, sin duda las partes más complicadas del país ya desde hace rato son Tamaulipas, Seguirá donde perviven muchas células que formaban parte de los Zetas y de Cártel del Golfo y que siguen peleándose y de manera intermitente pues causan estragos en la población, tienen enfrentamientos muy violentos y extorsionan y secuestran a granel y también extraen combustible. Luego tenemos el problema de Guerrero, que quizás yo diría que es el más complejo de todos porque ahí se cruzan varias variables. Hay un problema de crimen organizado, hay un problema de pobreza extrema, hay un problema de producción de drogas, de cultivo y producción, hay un problema de guerrilla, de guerrilla añeja, y que realmente, y que ahorita aparte con lo que ha pasado en los últimos gobiernos, que han sido malos gobiernos, pues hay ahorita una especie como de anarquía y además de mucho enojo social por el tema de los normalistas asesinados. Luego tenemos Michoacán, en donde a pesar, aun cuando el gobierno me parece que dio pasos en la dirección correcta con el asunto de convertir las autodefensas en policía rural, pues últimamente esta policía rural también, sin supervisión, sin regulación, se ha vuelto un tanto caótica y violenta y abusiva. Y hay voces que están pidiendo que se erradique esa policía rural, pues también va a ser un gran reto. Oaxaca, problema de pobreza, un problema más que de crimen organizado y de violencia, yo diría que hay un problema de gobernabilidad y un problema de conflictividad social. Es el estado que más tiene problemas de movilizaciones, de toma de instalaciones gubernamentales, de bloqueo carretero constante, la sección 22 del CENTE, a la que gracias a Dios ya el gobierno finalmente tomó las riendas del asunto, pues anulando el Instituto de Educación Pública de Oaxaca y sustituyendo, digamos, toda la burocracia cupular, quitándole a la sección 22 todo el manejo de los recursos que eran muchísimos millones de pesos. Y luego congelando las cuentas de la propia sección 22. Me parece que pues con eso en buena medida ya se ha avanzado y me parece que es muy claro el desgaste que ha tenido la CENTE en las últimas semanas y yo creo que eso es realmente una acción positiva que a mí me llena de optimismo. Afirmativa. ¿Cuáles son, digamos, las acciones, los pasos que te gustaría que se dieran en las próximas semanas, meses, en función de lo que se ha vivido en esta administración? Yo creo que hay tres temas fundamentales desde un punto de vista de seguridad, que es, en primer lugar, el tema de la policía municipal y estatal. Es un tema central. Sin esa policía municipal y estatal no vamos a avanzar en contener, en anular a estas mafias locales que están haciendo estragos en términos de extorsión y secuestro. Entonces es un punto central y eso yo creo que ahí tiene que centrarse el esfuerzo del gobierno durante lo que resta de este 2015. El segundo tema es el tema otra vez de inteligencia y de prevención del delito. Tenemos que aprender técnicas más prevención, anticiparnos a los problemas, porque una vez que surgen y que nos explotan en la cara se vuelve muy caro apaciguarlos, disminuirlos, cancelarlos, sobre todo en el tema de la violencia. Y pues yo diría, en tercer lugar, yo pensaría muy bien en el tema de los ministerios públicos y de las cárceles. Me parece que son dos temas centrales. Los ministerios públicos porque son los encargados de investigar un delito y si no se arma bien un expediente con pruebas para acusar a alguien, vamos a tener esta puerta rotatoria, ¿no? En donde entra el criminal detenido a los separos y luego sale con una enorme frustración de todos. Exactamente, y con el enojo que esto causa a todo el mundo y con un gasto ahí inútil, en fin, y esta persona va a regresar a cometer delitos, ¿no? Entonces necesitamos tener ministerios públicos que hagan una buena investigación, que armen un buen expediente y que
podamos con ellos encarcelar a los criminales. Y ya que están en la cárcel, pues garantizar que no se fuguen, porque es el colmo que de por sí ya nos cuesta mucho trabajo encarcelar a alguien. Es una gran inversión de dinero en todo este camino para que una vez que ya están ahí y en una cárcel supuestamente de máxima seguridad, para que se salgan. Entonces ahí tenemos, no se nos había salido nadie de una cárcel federal, yo creo que en los últimos 10 años. Esto fue realmente algo completamente extraordinario. Yo en buena medida creo que como nadie pensaba que esto podía suceder, ahí el Chapo tenía un factor sorpresa, ¿no? Los agarró por donde menos esperaban. Y pues tenemos que fortalecer ahí los protocolos, profesionalizar todo el personal de los centros penitenciarios y que esta profesionalización también baje a nivel estatal y municipal, porque las cárceles estatales y municipales son justamente que son centros del crimen, ¿no? Sí, son ahí como centros de entrenamiento, como clubs criminales, en donde pues hay muchos casos que ya hemos conocido la opinión pública, que los criminales salen de noche a delinquir y regresan en la mañana a la cárcel a descansar, ¿no? Lamentablemente la recaptura del Chapo se convirtió en un indicador de este gobierno. Pues yo creo que eso fue una muy mala estrategia, Mario Luis, porque yo no comparto ese optimismo de que podamos recapturar a un capo como el Chapo. Yo realmente lo veo muy difícil. Es algo que además creo que no depende del gobierno, depende más de los riesgos que el Chapo decida tomar. Si el Chapo vive recluido como un monje en alguna montaña allá de Sinaloa, pues no hay modo. Si el Chapo quiere inmediatamente volver a activarse como empresario y a conducir la organización y tomar decisiones empresariales, se pondría en riesgo. Pero sin duda es un hombre, es un criminal brillante en este sentido, y yo creo que va a estar escondido con un perfil muy discreto durante un buen rato, y veo muy difícil que en el corto plazo se le pueda otra vez arrestar, ¿no? Bueno, con ese comentario, Eduardo, concluimos este programa. Espero verte pronto nuevamente. Yo comparto contigo de que es fundamental el fortalecer el esfuerzo, los tres ejes que pusiste, la policía municipal, estatal, el realmente construir este sistema de investigación y de reclusión que realmente debería ser el sentido, y no tener esos casi 300,000 mexicanos que están ahí en situaciones de mucha injusticia, pero también construyendo resentimiento, porque hay un tema que no hemos tocado. Hay mucha gente que ha sido lastimada en este proceso. Hay mucha gente que se siente abandonada y reclama. Los normalistas es sin duda lo que está en el corazón de todos nosotros. Y necesitamos un sistema de justicia. Y en ese sentido no queda más que reiterar, no puede haber un México social si no garantizamos un México que pueda enfrentar las violencias, que pueda dar seguridad, un sistema universal de seguridad que va mucho más allá de acceso a ciertos servicios y el ingreso. Y en ese sentido creo que tenemos que asumir que va a tomar muchos años, y que por otra parte el esfuerzo que están haciendo, y yo lo digo con convicción, muchos elementos de las fuerzas del Ejército, de la Marina, de las Fuerzas Federales, es extraordinario, pero requiere una visión crítica, porque estamos metidos en esta enorme realidad de que no habrá un México social, un lugar donde se ejerzan todos los derechos, si no enfrentamos las violencias. Eduardo, muchas gracias. Encantado, Espero Mario verte Luis. pronto nuevamente en este Encantado. México social. Muchas gracias a ustedes.